Bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, se llama CLATOP Estudio, a una nueva grabación de la lectura de un paper. En este caso, en qué área de la oncología eh, nos vamos a focalizar, básicamente en dolor, cuidados paliativos, drogas que pueden o no incorporarse a nuestro arsenal y herramientas de tratamiento para el manejo del dolor de nuestros pacientes. Recuerden que estamos en CLATOP, aquellas personas que no lo conozcan, es una certificación, ahí tienen las formas de acceso, principalmente la página que es clatop.com. Las personas y los colegas pueden referir a los tutores, porque en la página de Clatop están los nombres y los países de los colegas certificados, los oncólogos certificados. Es algo interesante porque referencia a los tutores, aquellos colegas que han estudiado, han dado el examen y lo han aprobado. Y en las redes sociales, Clatop OK, algún mail, alguna consulta, info@clatop.com. Y en este caso, no estamos solitos, por suerte, hay varios colegas, pero nuestra coanfitriona es la doctora Nicole Andrea de Colombia y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicole? Ahí te vemos. Hola Ahora Martín, sí, ¿todo bien? ¿cómo estás? Gracias, Muy gracias bien. por haberte sumergido en este paper que no es simple, que Mm, tiene una complejidad, no sé, ¿qué te ha parecido así como primera imagen de este paper o primera idea? ¿Qué se te pasa como idea y como emoción de haber leído este paper? Bueno, yo creo que sí me llama mucho la atención, sobre todo el hecho de no ser tan confiados, ¿sí? Una vez los productos salen a comercio, creo que debemos usar cada cosa nueva con muchísima más cautela, porque muchas veces lo que indica la ficha técnica de un producto puede no ser suficiente y van a venir muchas cosas a largo plazo con esto, entonces, no sé, me deja un poquito prevenida. Prevenida. Creo que no debemos cerrar la mente del todo a estas nuevas opciones terapéuticas, pero sí debemos tener precaución con su uso. Caute, entonces, caute. Mm, Muy bien, cautela. perfecto. Como primera idea y emoción también, como una sensación de cautela. Muy bien. Le damos también y agradecemos a los colegas que en vivo están asistiendo a esta grabación, que es el doctor Edgar, el doctor Félix, Ale, Ross y nombres de marcas de celulares. Muy bien, sigamos. ¿De qué se trata? El trabajo se llama Eventos Adversos Músculo-Esqueléticos en perros que recibieron Librela, que es la marca, y el medicamento se llama Bedin-Bet-Mab. ¿Quieres Mm. aclarar algo sobre el nombre, Nicole? Porque esto de Bet me suena a veterinaria, ¿no? Sí, la mayoría tienen incluida la palabra, los 5 que están en uso en el momento, sí. Ahora lo vemos. Muy bien, Ujú. vamos a empezar. Este es el paper, lo abrimos. Aquellos lo pueden escanear directamente, lo ponemos más grande. Muy bien. Este es el QR que si ustedes escanean directamente en vuestra pantalla van a poder descargar, ir directamente al trabajo. Y si no, directamente en la descripción del video pueden hacer clic en el enlace que también va al video. Muy bien. Eventos adversos y adelante, mi querida Nicole con el desarrollo del paper. Muy bien. ¿Cuál es el Bueno, objetivo? dentro de este paper tuvo como centro dos objetivos principales. El primero, pues, es realizar un análisis de desproporcionalidad, o sea, evaluar eventos adversos dos o más por un grupo de especialistas en perros que fueron tratados con el Bedinvetmab en comparación con 6 fármacos para la misma indicación clínica, es decir, la osteoartritis, ¿sí? Y como segundo objetivo fue informar hallazgos en un subgrupo de pacientes cuyos eventos adversos se evaluaron de forma independiente. Es un estudio de casos y controles y análisis de series de casos, y la población muestreada utilizó la base de datos Iudria Vigilance de la Agencia Europea de Medicamentos en un periodo comprendido de 2004 al 2024 y 19 caninos, todos con tutor. Me llamó la atención la cantidad de tiempo que lo siguen, 20 años, ¿no? Sí, sí, Eso es sí. una de las...
es realmente Un periodo muy interesante. amplio. Sí, muy Ujú. amplio. Bueno, como todos sabemos, la osteoartritis es la afección de dolor crónico más prevalente en animales de compañía y contribuye a la reducción de la calidad de vida y a muerte prematura de ellos. Si bien en la actualidad disponemos de una amplia gama de enfoques terapéuticos, tenemos limitantes con los mismos debido a la eficacia subóptima y en gran medida al potencial de reacciones adversas graves generados Claro, por ellos. una de las cosas por las cuales es interesante este paper así desde la oncología es porque también la osteoartritis requiere, por ser Ujú. enfermedad crónica, de mucho tiempo, ¿no? De Mm, tratamiento mm. con analgésicos. Entonces, como alternativa es interesante. Desafíos del dolor crónico. Adelante. El manejo del dolor crónico enfrenta un gran número de desafíos. El primero, obviamente, lo que nombramos es ese equilibrio entre la seguridad versus la eficacia del medicamento. Si bien los analgésicos tradicionales, o sea, AINES, opiáceos, generan un alivio significativo, pueden conllevar a un gran número de reacciones adversas. O sea, si lo comparamos con otro tipo de productos, caso condroprotectores, que son mucho más seguros, pero sabemos que el efecto no va a ser el mismo. Y otro desafío importante es la diferencia de percepción de riesgos entre nosotros como veterinarios tratantes y quienes prescribimos y los tutores, ¿sí? ¿A Es esto tanto así, a qué se refiere esto? La percepción de riesgo. un poco los reacios que pueden resultar un gran número de tutores, o sea, la desconfianza que les genera administrar AINES por los efectos secundarios que se genere en sus animales, ¿sí? Mm, Es por eso, se ponen reacios, se ponen temerosos. Obviamente nosotros no, porque conocemos pues el efecto clínico, sabemos en buena medida cómo mitigarlo, pero el tutor no va a tener, obviamente, esa misma mm. percepción. De hecho, se reporta en el 2018 en un estudio de la perdón, del Reino Unido, que un 22 a un 24% de los perros estados no fueron medicados por parte de los tutores. Entonces vemos que sí son un poco Ah, esquivos debido a los efectos terapéuticos, perdón, a los es efectos decir, secundarios. se recetaron un ejemplo de 5 perritos que se le Ujú. recetaron analgésicos, uno no lo No los recibió reciben porque el por dueño dijo que... desconfianza del tutor. Mira, Ujú, 1 de 5, wow, interesante. Y estas son todas las alternativas. ujú. A ver esta Bueno, familia. entonces en contraposición a esto, pues nos llegan las nuevas alternativas terapéuticas. Estas ofrecen obviamente mayor seguridad y eficacia, van a tener una amplia recomendación por parte de nosotros los veterinarios y vamos a disminuir la brecha entre ese temor hacia los tutores para que ellos tengan una mejor aceptación. Dentro de esto tenemos la aparición en escena de los anticuerpos monoclonales. Recordemos que estos son fármacos que pues no necesitan de una biotransformación para ser eliminados y excretados, no se eliminan por vía renal debido a su gran peso molecular, entonces obviamente si nos dan un mayor margen de seguridad. Dentro de estos tenemos al gran protagonista de este artículo, que es el Bedinvetmat, que es un anticuerpo monoclonal dirigido al factor de crecimiento nervioso. Tenemos el Funivetmat, que tiene la misma indicación, pero para gatos, ambos para manejo del dolor de la osteoartritis. Tenemos el primero que aparece en escena, que es el Lokivet-Mat, Cytopoint, indicado para pacientes atópicos. Si recordemos que actúa a nivel de la interleuquina 31, que es importantísima en la señalización del prurito. Tenemos el Gilbert-Mat. Este anticuerpo para nosotros en oncología es bastante interesante. Está dirigido a un receptor de muerte celular programada, el PDL1, y está indicado para mastocitomas y melanomas, así que este sí representa grandísimo Wow. interés. Esta va a ser la ¿Sí? continuación, tal vez, La continuación, exacto. de Y esto. más recientemente tenemos este anticuerpo contra parvovirus canino. Lo plantean como una forma de inmunización pasiva administrada a partir de los 2 meses de edad del perro, impidiendo puntualmente que obviamente el virus ingrese a la célula del huésped. ¿Sí? Vamos ahí. Qué interesante la familia. Así verla Ujú. toda juntita y aquí tenemos la historia. Wow. Sí, tenemos la historia de la aparición, tenemos a Citopoin aparece primero 2016. en el 2016, tenemos 2017 para la Unión Europea, llega Bedinvetmat en el 2020 para la Unión Europea, Gilbert-Mat 2020 también para Estados Unidos, Flunevet-Mat 2021-2022, que es el de los gatitos, Mm.
Y tenemos nuevamente Bedinvecmat 2023, pero ya para Estados Unidos, y el anticuerpo para parvovirus canino hacia 2023, ¿sí? Wow. Entonces, pasada la aprobación por la Comisión Europea en el 2020, se convierte el Librela en el primer anticuerpo monoclonal autorizado para la osteoartritis canina. La FDA le otorgó la autorización para la comercialización a mediados de 2022. La Autoridad Australiana de Pesticidas y Medicamentos lo registró como Varenza, y posterior a estas aprobaciones regulatorias se empieza a generar una gran confianza Mm, mundial en el uso de anticuerpos monoclonales en el campo veterinario. Recordemos que mm, son muy poquitos, ¿sí? Si mm, bien en humanos ya tienen décadas de estudio y se presentan miles de opciones terapéuticas, nosotros en este momento solo contamos con estas 5, ¿sí? wow. Acá vamos a ver un poco, yo quiero explicar primero el mecanismo de acción, ¿sí? Bárbaro. Entonces vamos a ver esta gráfica que representa, ejemplifica muy bien el mecanismo de acción del factor de crecimiento nervioso, ¿sí? Es una neurotrofina que es liberada a partir de los condrocitos y se va a unir, como vemos aquí en el cajoncito número 2, tanto a fibras sensoriales como a células del sistema inmune. Ella se une puntualmente a dos tipos de receptores: el receptor TRK, que es un receptor de alta afinidad, es un receptor tipo tirosinquinasa, y al receptor P75, ¿sí? Una vez se forma el complejo factor de crecimiento nervioso receptor TRK, va a ascender al ganglio de la raíz dorsal, donde se incrementa, se intensifica la liberación de mediadores, ¿sí? De mediadores químicos y canales iónicos. Dentro de estos mediadores inflamatorios vamos a tener a la sustancia P y el péptido relacionado con el del gen de la calcitonina, ¿sí? Entonces vemos, aquí es donde se cumple el principal efecto analgésico de esta molécula, porque la sustancia P es la encargada, digamos, de la transmisión del dolor nociceptivo, ¿sí? Es importantísima en esa parte. También participa en la inflamación y en la regulación del apetito. Y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina participa en la vasodilatación y en la inflamación. Es por eso que el uso del anticuerpo contra el factor de crecimiento nervioso resulta una estrategia terapéutica tan útil en el bloqueo de esta vía de señalización del dolor. Es bastante efectivo porque nos va a permitir controlar un dolor generado a partir de lesiones articulares y dolores de tipo neuropático. Cumple con ambas funciones, ¿sí? Es decir, perdón, bloquea en la transmisión, no donde se origina el dolor, o me En ambas equivoco, partes, en ambas a nivel partes. periférico y a nivel central. Sí, sí, sí. Recordemos que tenemos acción sobre dos tipos de receptores, entonces lo va a controlar en ambas partes. Perfecto. Vamos a la Ujú. siguiente. Farmacovigilancia. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de la farmacovigilancia. Sabemos que es crucial a nivel de cualquier medicamento, pero, perdón, yo bajo acá la imagen. Nos permite a nivel de uso clínico ya real continuar con, digamos, con una vigilancia de seguridad y eficacia, ya que los estudios que se hacen antes no permiten estimar, antes de la comercialización, todo el espectro de reacciones adversas que se fuesen a presentar, ¿sí? Entonces, en este estudio, pues empezó a involucrar notificaciones voluntarias de reacciones adversas por parte de profesionales en salud y por parte del público. La idea es que se pudiese contar con programas de vigilancia un poquito más proactivos, sobre todo en el campo veterinario, que involucren investigaciones financiadas por el gobierno, patrocinadas por industria, independientes, y que los hallazgos que se tengan a partir de esa farmacovigilancia permitan llevar a decisiones de regulación, actualizaciones de etiqueta, como ha pasado actualmente con el Bedinvecmat, restricciones de uso limitada y, siendo el caso, retiradas del mercado, como pasó con el homólogo de humanos, que fue suspendido durante 2 años para Mm, ampliar el número de estudios clínicos, ¿sí? wow. Estamos, aclaramos que esto fue en Europa, ¿no? Estos 20 años de Sí, fiscalización. bueno. Perfecto. Y aquí está el ciclo de la farmacovigilancia. Ahí vemos Ujú. el megáfono. Sí, adelante. Sí. Bueno, obviamente pues resulta muy complejo diferenciar cuando un paciente presenta signos clínicos inesperados por el uso de cualquier fármaco.
Y si estos signos se deben a a la enfermedad de base o a una afección nueva que no esté relacionada, ¿sí? Es importantísimo realizar una pronta identificación de posibles relaciones causales para poder garantizar seguridad hacia el paciente. Todos recordamos el caso, uno de los grandes ejemplos con el uso de la talidomida, perdón. Digamos que hubo pruebas insuficientes y falta de sistemas de vigilancia en la fase preclínica y no se identificaron en ese momento el potencial de efectos teratogénicos, provocando graves defectos congénitos, pues como todos los conocemos. Es por eso que el reconocimiento tardío de esos eventos adversos puede ser devastador. O sea, entre más rápido lo reconozcamos, los notifiquemos y los difundamos, nos vamos a evitar este tipo de complicaciones tan serias, ¿sí? Nicole, es importante aclarar lo de la talidomida, que quedó en la historia en la década del 50, un medicamento que fue comercializado, aprobado en Europa para lo que serían los efectos, los vómitos que generan el embarazo en las mujeres. Ujú, exactamente. Y terminó siendo teratogénico. Entonces es algo muy importante que ponga el paper a este medicamento como, así como llamada de Ejemplo. atención, ejemplo, es algo fuerte, ¿no? No sé qué Sí, opinas. Es algo sí, sí, fuerte como total. decir, atención, atención, que sucedió. Y esto es importante para Europa. ¿Cómo se dice en Colombia cuando uno tiene, nosotros decimos cola de paja en Argentina, como cuando tú tienes, has hecho algo y vas como muy, muy precavido luego? No sé cómo se Sí, como dice. rabo de paja, sí. ¿Cómo, Sí, cómo, sí. cómo se dice? Tiene rabo de paja, Ahí sí. está, exactamente porque Europa lo aprobó, la aprobó a la talidomida y en Estados Unidos por una persona, está en la historia de la medicina, esto, una persona se resistía en Estados Unidos a aprobarla. Eh, pero lo resistió por 10 años contra todo tipo de presiones, ¿no? Y terminó teniendo razón, una sola Gracias a persona. Dios. Imagínate, Gracias a esa persona se salvaron exactamente. muchísimas más. Realmente. Vamos, sigamos entonces. Ujú. Diciembre del año pasado, wow. Bueno, ya en diciembre de 2024 la FDA empieza a alertarnos a nosotros los veterinarios sobre las señales de seguridad neurológicas y musculoesqueléticas identificadas durante la vigilancia postcomercialización. El Centro Veterinario de la FDA trata de tener un enfoque algorítmico para evaluar esas reacciones adversas medicamentosas. Evalúa de forma estadística la frecuencia de los eventos adversos informados con Librela en comparación con los otros 6 fármacos, ¿sí? Identificando 18 señales de seguridad distinta que incluyen eventos neurológicos, problemas urinarios, trastornos musculoesqueléticos. Se observó una tasa de informes desproporcionalmente elevada de claudicaciones, de cojeras, en los perros que recibieron el Librela. Así que el centro médico empezó a aconsejar a los veterinarios para informar de forma más proactiva a los tutores sobre los posibles eventos, las reacciones adversas, ¿sí? Porque recuerden que ellos tenían que ser los protagonistas dentro de estos reportes, eran quienes Bien. los iban a empezar a presentar. Entonces, la pregunta que le haría el veterinario que está aplicando Librela es decirle a los tutores si ven cojeras, rengueras, Reportar. Ujú. que les avisen. Perfecto. Reportar inmediatamente. Bueno, el Centro Veterinario de la FDA tuvo como objetivo generar hipótesis, ¿cierto? Los sistemas de notificación obviamente estuvieron sujetos a sesgos, incluyendo la falta de notificaciones, sesgos de notificación influenciados por redes sociales y factores de confusión, como el uso de otros medicamentos concomitantes. La dependencia del Centro Veterinario de la FDA de análisis algorítmicos de datos secundarios sin interpretación clínica obviamente introdujo mayor incertidumbre diagnóstica, ¿sí? Entonces es por eso que en este análisis se emplea en este documento, perdón, se emplea un análisis de desproporcionalidad que está dirigido por especialistas en informes de eventos adversos musculoesqueléticos para ampliar ese trabajo ya hecho por el centro veterinario. Este análisis lo que quiso fue probar una hipótesis nula de que la tasa de informes de eventos adversos de Librela no iba a superar la de los 6 medicamentos comparados en más de un 50%. ¿Sí? Vamos a tener muy presente ese porcentaje. Y el segundo fue informar el hallazgo de un subgrupo de perros cuyos eventos adversos fueran sometidos a una evaluación independiente por parte de ese panel de expertos, ¿sí? Y Eh, enviados a la Agencia Europea de Medicamentos.
¿Podrías aclarar ese punto de los 6 medicamentos en más de un 50%? ¿Cómo lo de la A ver, hipótesis cero? compila todos los reportes que se presentaron de los 6 medicamentos comparados versus los reportes presentados solo por el Librela, ¿sí? Entonces vamos a poner que este compendio de estos 6 medicamentos y Vamos a este de Librela, un que es el ejemplo que que se puede nuevo, ser un AINE. los medicamentos, Rimadil, Metacam, Omsior, Daxacox, ¿sí? Que Perfecto. este grupo compilado, en comparación con Librela, el Librela, que siendo la molécula nueva, no lo superaría en un 50%, pero recordemos que estas moléculas vienen mucho más atrás, entonces deberían tener ya un mayor número de reportes de eventos adversos, ¿sí? Ah, ok, ok, perfecto. Ujú. Excelente. Ya viene con más años en el mercado, por lo tanto se supone que deben Que haber deben tener tenido mayor más. número Claro, de perfecto, reportes, claro. perfecto. Bueno, entre los materiales y métodos tenemos el análisis de desproporcionalidad. Este análisis, obviamente, obtuvo la información de la base de datos Eudra Vigilance, tuvo una comprensión profunda del flujo de información del sistema de farmacovigilancia y las limitaciones del mismo, ¿sí? Los términos diagnósticos enviados por los informantes primarios, que fueron los veterinarios, solo se publicaron si estaban incluidos en el Diccionario Veterinario de Actividades Regulatorias de Medicamentos Veterinarios. Por lo demás, si no estaban incluidos, no podrían ser publicados, ¿sí? De lo contrario, el titular de comercialización, en este caso, Zoetis, podía seleccionar un término de diagnóstico que estuviese en una lista predefinida, incluyéndolo como signos clínicos, diagnósticos no específicos y diagnósticos específicos, ¿sí? Dentro de ese diccionario se encontraron 113 diagnósticos de eventos adversos musculoesqueléticos y 313 de eventos neurológicos, todos catalogados como términos de bajo nivel. Perfecto. Es interesante ir incorporándonos también, creo que es el primer CLATOP estudio sobre farmacovigilancia, ¿no? Y de medicamentos, Sí, ¿no? Está muy sí, interesante. total. La terminología cambia totalmente. Total, Sí, sí, es verdad. sí, Bueno, entonces dentro de esos términos de bajo nivel podemos tener, por ejemplo, debilidad de extremidades, que es un término de bajo nivel musculoesquelético, puede indicar un problema neurológico, ¿sí? El colapso de una extremidad, que es un término de bajo nivel neurológico, podría describir un evento adverso, pero de carácter ortopédico. Y como vemos acá en la tabla, tenemos la lista de los músculos esqueléticos, los neurológicos, los sistemas asociados a problemas funcionales, hallazgos de examen clínico, diagnósticos no específicos, con un total de 35.000 posibles combinaciones de términos de bajo nivel, ¿sí? Un solo especialista en cirugía fue quien revisó los informes de eventos adversos registrados en la base de datos de la Agencia Europea de Medicamentos en el periodo de estos 20 años. Y el análisis de desproporcionalidad se usó de carácter descriptivo para comparar los eventos adversos de Librela con lo que hablábamos ahorita, con estos 6 medicamentos: Rimadil, Metacam, Previcox, Onsior, Galipran y Daxacox. mira, Listo. muy, Pero muy. hay una lista amplia de combinaciones, todas clasificadas de bajo nivel. Criterios de Bueno, los inclusión. criterios. Criterios de inclusión de series de casos es un diseño retrospectivo de series de casos. Se realizó reclutamiento de casos iniciados por el autor de este documento. Este doctor me parece que logra algo muy importante porque él tiene un primer caso sospechoso de osteoartritis rápidamente progresiva en un paciente que recibía Librela, lo comparte en un foro y 11 meses después de lo que él compartió, otros veterinarios empiezan a presentarle a él pues sus inquietudes sobre efectos adversos muy graves, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se forma un grupo de trabajo independiente compuesto por varios médicos expertos, cuyo objetivo principal fue investigar la posible asociación entre la administración de Librel y la patología observada, ¿sí? Debido a la falta de registros previos de osteoartritis rápidamente progresiva en perros, ellos buscaron asesoría en un experto de neuroosteoartropatía humana y 2 especialistas en imaginología veterinaria. Se encontraron 23 presuntos eventos adversos musculoesqueléticos que fueron revisados pues, por 9 investigadores, todos de carácter pues, especialistas. Cada caso tuvo en cuenta la ficha clínica, los signos clínicos, información sobre dosis de Librela, medicación concomitante, resultados del tratamiento y pruebas diagnósticas en este caso, radiografía, tomografía, análisis de líquido sinovial e histopatología.
4 casos se excluyeron porque los datos eran incompletos, entonces pues no había una, digamos, buena evidencia de relación causal y 12 ya estaban registrados en la base de datos. Wow. Esto empezó por el autor del paper, por una Exacto. sospecha que él... Él plantea su sospecha y 11 meses después se unen otros doctores con las mismas preocupaciones. wow. Adjudicación de series de Bueno, casos. entonces aquí vemos El cómo se equipo. conforma el panel de arbitraje. Incluyó 12 cirujanos ortopedistas, un consultor ortopédico en neuroosteopatía de humanos, 2 especialistas en imagenología, 2 anestesiólogos, Y un aquí investigador estamos. oncólogo. Aquí Sí, entramos. sí, Aquí muy entramos presente. los presente. Un investigador oncólogo con experiencia en terapias de receptores monoclonales. ¿Sí? Ellos obviamente quisieron hacer un paralelo entre lo que se hacía para poder evaluar las osteoartritis rápidamente progresivas en humanos, pero se encontraron con limitaciones propias de las imágenes basales inconsistentes, como pasan a los humanos, terminología inespecífica, porque el término de osteoartritis rápidamente progresiva pues no estaba incluida para nosotros, y el hecho de que no la incluye como una patología fuera de la historia natural. Es complejo. Trataron de hacer un paralelo con lo que se hizo de los anticuerpos monoclonales humanos, pero se encontraron aquí con que no era del todo equiparable, ¿sí? Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Buop. Ahí va. ¿Lo puedes ver, Nicole? ¿No? Ya Ahora apareció. sí, vamos. Bueno, entonces, los 19 perros con sospechas de eventos adversos musculoesqueléticos tratados con Bedmap fueron evaluados de forma independiente por los especialistas en imágenes y los eventos relacionados con el fármaco se definieron como patología articular que se encontraba fuera de la historia natural de la osteoartritis. Dentro de estos se incluyeron fracturas, luxaciones patológicas en articulaciones osteoartríticas, osteólisis subcondral sin evidencia de artritis séptica o inmunomediada. La concordancia entre los dos evaluadores de los dos imagenólogos se realizó, la evaluación de la concordancia se realizó mediante el coeficiente de capa de Fleiss, ¿sí? Las imágenes diagnósticas se revisaron por un panel de 18 expertos. Ellos evaluaron colectivamente la cohorte de los 19 casos para determinar posible causalidad con el fármaco, siguiendo el protocolo indicado por el Comité Asesor de Artritis de 2012. Y este sistema de 3 niveles, Muy generaron este sospechoso. sistema de 3 niveles para describir la posible relación causal entre el tratamiento con BEDMAT y los eventos adversos musculoesqueléticos, dándole una calificación de muy sospechoso, sospechoso o con una evidencia insuficiente. Y entramos a los resultados. Dentro de los resultados El tenemos, concepto, pero una pregunta. ¿Tú sabías antes del artículo esto de osteoartritis activo-progresiva como término? ¿La conocías? no, ¿No? A los colegas que están participando, ahí la vemos a China, que ingresó también, y a los colegas que ven este video ya grabado, se pueden poner en los comentarios si alguna vez habían leído, escuchado osteoartritis. ¿Cuál es el término exacto? Osteoartritis rápidamente progresiva. rápidamente progresiva. Ajá, Osteoartritis rápidamente progresiva. Perdón, resultados. tranquilo. Bueno, se identificaron un total de 4.746 informes de eventos adversos musculoesqueléticos en el periodo de mayo de 2021 a diciembre del 2024, ¿sí? De estos se excluyen 457 porque los informes indican coadministración de los otros medicamentos con los que se estaba comparando el Librela, quedando solamente el 87,5% de estos reportes que fueron atribuidos al Librela. 79,5 se excluyeron debido a diagnósticos neurológicos sistémicos neoplásicos que generaron confusión y queda una cohorte final de 878 reportes elegibles, de los cuales el 90% se atribuye a Librela. Y vemos, como muestra la gráfica, que el 88% de estos informes fue presentado de manera primaria por veterinarios, seguido por otro profesional en salud y por último por tutores. La notificación podía llegar tanto a la autoridad de comercialización, que en este caso es Zoetis, como al ente regulador, que era la Agencia Europea de Medicamentos, pero no permite
una retroalimentación hacia quien notifica, y esto es importante porque eso puede desalentar, ¿sí? El hecho de que se estén presentando las Mm. notificaciones, porque se van a sentir como que no les están respondiendo. Es decir, uno notifica y no tiene un feedback. Exacto, no tiene. Nada de feedback. Y una cosa importante es decir, de 4.746 reportes quedaron 878. Mm, Ese sería. 878. Y, y 789 atribuidos al Librela. Perfecto. Mm, Ahí estamos. ¿Qué problemas, no? ¿Cuáles han sido los ujú. problemas? Total. Bueno, se informaron lesiones de ligamentos, tendones, poliartritis, fracturas, neoplasias musculoesqueléticas y artritis séptica con una frecuencia 9 veces mayor en los perros tratados con Librela en comparación con los otros 6 medicamentos, ¿sí? Vemos aquí en esta gráfica, A ver si nos miren la explicas. proporción en la Sí, parte superior, ¿sí? aquí, sí. De las lesiones reportadas, o sea, la ruptura, la injuria de ligamentos a tendones en la línea azul, reportadas por Librela, las fracturas, poliartritis en comparación con los otros fármacos. Tenemos Wow. aquí Rimadil, Metacam, Previcol, incluso en este reporte no hubo como lesiones de este tipo asociadas al uso de Daxacox, pero miren cómo supera el Librela de una forma inmensa los reportes Inmensa, realizados con los otros 6 medicamentos, ¿sí? Bueno, inmensa. los informes de eventos adversos acumulados para Librela en los 45 meses superaron a los de los años, incluso al de mayor rango, que es el Rimadil, en 20 veces, y los acumulados comparados de los demás medicamentos en 240 meses, en 3 veces, ¿sí? Recordemos que tenemos un gran tiempo de comparación con los otros porque aparecen en escena mucho antes al Librela. Por eso hay un gran acumulado de meses. Entonces, esto quiere decir que no se respalda la hipótesis nula de que la tasa de informes de eventos adversos no superaría a la de los medicamentos comparados porque la supera mucho más. Y tampoco se respalda la hipótesis alternativa de que los informes de eventos adversos aumentarían o disminuirían de forma gradual después del lanzamiento de nuevos medicamentos, como vemos en la gráfica de acá, de abajo. Sí, Vemos que incluso hacia el segundo semestre de 2024, en la parte exacta, en el extremo, incrementa bastante el número de reportes asociados a Librela wow. y ya aparecía en el mercado el Daxacox. Entonces aparece un medicamento nuevo, pero no disminuye el número de reportes. Entonces no pueden, digamos, probar ninguna de las dos hipótesis. Yeah. Qué trabajo exhaustivo, ¿no? Ujú. Diagnóstico y resultados específicos. Aquí del Librela, ¿no? De Los Librela, efectos claro. adversos de Librela. Entonces, los términos diagnósticos más frecuentes por parte de el ente de comercialización fueron artritis o signos clínicos asociados como cojera, dolor articular, dificultad para subir escaleras, abarcando el 67% de los casos. El ente de comercialización presentó 442 informes como no graves y las 259 reacciones medicamentosas restantes, que son lesiones de ligamento, colapso de extremidades, poliartritis, osteosarcoma y fracturas, en este caso Zoetis, las presentó también como no graves. A mí me parece que esta gráfica es una de las más valiosas A ver, de este paper porque nos muestra hacia una, digamos, en la primera parte, diagnósticos no específicos y diagnósticos específicos, hace su listado, pero nos muestra cómo el ente encargado de la comercialización le da un gran porcentaje de calificación como no graves, tanto a diagnósticos específicos como a los específicos abajo. Llama la atención cómo quedan minimizados como no graves. este ¿Sí? sería lo específico y este de arriba Exacto. lo no Los de arriba, específico. los no específicos. Pero Y vamos a por, ver, sí, perdón, los que están señalados en gris, sí, todos aquí, los reportan como no serios. Y no sé. abajo, donde vemos diagnósticos específicos muy graves, que Como por incluyen ejemplo, fractura, ruptura de ligamentos, o sea, son cosas bastante serias, quedan minimizados y también reportados como no graves. Incluso calificándolos hacia la evolución de los casos, vemos como 25 pacientes con osteosarcomas quedan reportados como en recuperación. Acá en la verde de recuperación. abajo que está Sí, resaltada, sí. o sea, quedan minimizados los reportes que ellos hacen. Y Wow. estamos hablando de lesiones. 25 osteosarcomas. Ajá, 25. 25. Wow. Bueno, no graves.
no graves. Exactamente. Entonces, como les contaba, pues una gran proporción de esos reportes graves fueron archivados como no graves. La Agencia Europea de Medicamentos define un evento adverso como cualquier evento que ponga en peligro la vida del paciente, resulte en discapacidad, incapacidad persistente o significativa, anomalía congénita o defecto de nacimiento. Y una mejor definición indicaría eventos que causen discapacidad permanente, que requieran cirugía y hospitalización, como lo que vimos abajo de la gráfica con los diagnósticos específicos. Entonces, todos debieran haber quedado incluidos, pero como eventos adversos graves. ¿Sí? El resultado reportado con mayor frecuencia fue desconocido. 22% experimentaron eventos adversos reportados como recuperados en resolución o normales, como vimos, los de los sarcoma quedaron en ese grupo. Normal. 29% quedaron como en curso, 2% recuperados con secuelas y un 8% fallecidos de forma natural o por eutanasia. 8%. Wow. Ujú. Y esto de la adjudicación. Aquí sí necesitamos tu interpretación. A ver, ¿esto qué es? Por la dosis. A ver. Exacto. La dosis media utilizada de Librela, no, perdón. El número de dosis utilizadas en promedio fue de 12,7, ¿sí? 12,7 dosis fue el promedio de dosis recibido por los pacientes analizados acá. El rango de dosis estuvo entre 0,4 a 0,76 miligramos por kilo. La derivación para investigación por sospecha de osteoartritis rápidamente progresiva se dio al menos 6 meses después de iniciar el tratamiento con Librela en 13 de los pacientes. 11 perros recibieron AINES de forma concurrente, ¿sí? La articulación afectada con mayor frecuencia fue el codo en 13 de los pacientes, seguido de rodilla, corvejón y cadera. 37% de los pacientes presentaron fracturas patológicas. 2 pacientes luxaciones articulares y 2 perros con articulaciones del corvejón previas al tratamiento sanas presentaron destrucción posterior al uso de Librela. Ellos habían iniciado el tratamiento por artrosis a nivel de codo Y se le destruyó. y se destruyó, pero el Wow. corvejón El corvejón. Ah, estaba fíjate, sano. estaba sano. Ujú. La histopatología. Ah, hicieron un examen histopatológico y sinovial. Tejido óseo. Exacto, el examen histopatológico del tejido óseo y sinovial de 4 de estos pacientes no reveló evidencia de artropatía inflamatoria, tampoco de infección por hemotrópicos ni neoplasias. El patólogo de humanos que estuvo sumado a este estudio comentó que las características de las lesiones fueron muy similares a las que se encontraban en la osteoartritis rápidamente progresivas en humanos. La concordancia interobservador, en esto estamos hablando de los dos imaginólogos, pues tuvo un kappa de 0,68 y un intervalo de confianza de 95%. Ambos especialistas tuvieron la gran sospecha de la relación causal entre la patología que estaban observando en estas imágenes y el tratamiento con Librela en el 68% de los casos. Los 18 panelistas participantes tuvieron la misma sospecha, se presentaron errores de traducción en un 52%, y el ente encargado de comercialización, Zoetis, notificó 2 casos como sobredosis, pero realmente sí se encontraban dentro del rango. Perfecto. Errores de traducción, ¿a qué le llaman? ¿Traducción literal? ¿Traducción de...? No, era una forma como se ingresaba el dato para Zoetis. Y recuerden que todo Ah, esto tenía que estar incluido en el diccionario de eventos adversos mm, veterinarios, ¿sí? Y si no estaba incluido, entonces ellos no lo iban a poder ingresar de la manera idónea, como se estaba reportando de forma primaria, ¿sí? perfecto, Aquí como vemos, metodológico. exacto, vemos algunos de los casos. Vemos un labrador joven a la izquierda con una enfermedad articular a nivel de codo, ¿sí? Acá vemos, no lo tengo señalado, y vemos las lesiones que presenta posterior a 6 dosis de Librela, incluyendo una fractura del cóndilo humeral. Este Wow, paciente va a cirugía, eh, realizan la estabilización quirúrgica. Meses después vemos como también el codo izquierdo empieza a presentar lesiones, wow. ¿sí?
osteoartritis ya más severas. Durante todo su proceso presentó seromas persistentes en ambos codos. Dolor, Eh, qué feo, pobre. Total. Y a pesar de recibir la estabilización quirúrgica, este fue uno de los pacientes que fue a eutanasia. Es un perro joven, ¿sí? Bastante joven. Vemos en el caso número 2 también una osteoartritis leve a nivel del codo izquierdo, pero vemos cómo se lesiona el codo 4 dosis después del uso de Librela, donde presenta nuevamente fractura del cóndilo humeral y fisura intracondílea en el derecho. Este paciente también va a cirugía. Mm, impresionante. Qué bueno. Y esto, wow, mira lo que es esta artritis. Exacto, este es impresionante. Es impresionante. Tenemos las tomografías de este paciente 8 meses antes de iniciar el tratamiento con Librela y después de 23 dosis. Tenemos una artrosis de carácter severo, severo, severo. Si En el pensaban que dedo, era algo leve, no, no no, estaba leve. Es no, impresionante. impresionante. Vemos en este Antes y otro paciente, después, sí, antes y después, sí. total, en este vemos también las características del codo izquierdo y derecho, son sí, artrosis de carácter leve. Y después de 30 dosis de Librela, el paciente desarrolla una artrosis severa, incluso que lo lleva también a fractura, Fracturas, wow. fractura en el codo derecho. No, las imágenes son realmente impactantes. Sí. A ver, aquí tenemos, Acá tenemos a la izquierda, tenemos un paciente, este era un labrador, que empezó el tratamiento con Librela por displasia de codo, pero presentó como evento adverso la inflamación de ambos tarsos y vemos cómo se presenta ya lesiones laterales, sí, al calcáneo. O sea, se lesionó los calcáneos, pero el tratamiento inicial estaba indicado para displasia de codo. Y en la derecha vemos uno de los casos que tuvo un poquito más de profundidad en el estudio. Este Bull Terrier empieza a recibir Librela, es un caso muy interesante y empieza a presentar inflamación del corvejón 3 semanas después de la primera dosis. Vemos cómo avanza después de 2 dosis, luego de 10 dosis, cómo aumenta la inflamación y el deterioro articular. 15 meses después, el paciente ya tiene una enfermedad articular severa con una luxación tibiotarsiana. Este paciente tuvo el estudio de líquido sinovial, donde no encontraron artropatía de carácter inflamatorio ni tampoco que fuese causada por hemotrópicos. pobre moto. Wow. Acá vemos también un perro un poquito más joven que presenta sus articulaciones, sus dos rodillas sanitas en la imagen de abajo, y como después de 7 dosis presenta ruptura de ambos ligamentos cruzados, incluso luxación y fractura de peroné. Luxación tibial y fractura de peroné. Y este caso, el de arriba, nos muestra a un paciente sometido a TPLO y como parte de la estrategia del dolor empiezan a utilizar Librela, pero se empieza a presentar una erosión articular severa que desestabiliza uno de los tornillos. Este paciente va a eutanasia y los hallazgos de necropsia es donde dice el patólogo que son muy similares a los que él encuentra en los humanos con la osteoartritis rápidamente progresiva, que eran unas lesiones un poco de osteonecrosis, las describió de esa manera. Mm, a discutir. A ver, a ver. Es un poco bueno, entonces pues Sí, sí, adelante, por favor. Gracias. Adelante. Oiga, eso de la osteonecrosis igual y pudo haber sido por la cirugía, ¿no? O ya era por la enfermedad degenerativa crónica. Buena pregunta, claro, pero no María. lo presentaba previamente, o sea, y como estos pacientes sí tuvieron imágenes previas para poder realizar la TPLO, ¿por qué no estaba la lesión? Mm, Recordemos que él lo recibe como estrategia terapéutica en el postquirúrgico y el dolor de este paciente no se pudo controlar. Con el uso de Librela lo lleva a una lesión mayor y va a eutanasia. wow. Oh. Es interesantísimo. Gracias, María. Gracias, María. Ahí está también Miguel. Le damos la bienvenida a Miguel, a Luisa. Bueno, tenemos un montón de amigos que aparte por conocerlos, sé que tienen experiencia en cirugías traumatológicas y todo, así que esto incluye multidisciplinario, podríamos decir, ¿no, Nicole? Este Sí, estudio. sí, sí, total. Sí, sí, Traumatólogos, sí. cirujanos, oncólogos, Imaginólogo, anestesiólogo, imagenólogo, anestesiólogo, médicos de humano. total. Interesante.
Discusión, empecemos con la discusión. Bueno, pues obviamente hay una gran disparidad entre los reportes de eventos adversos en comparación con los 6 fármacos, es ampliamente más elevada. En lo que se está presentando con Librela se notificaron lesiones de ligamentos, tendones, poliartritis, fracturas, neoplasias musculoesqueléticas y artritis con una frecuencia 9 veces mayor en los animales que recibieron Librela. Obviamente existe una preocupación desde su lanzamiento en 2020 en Europa, y durante este periodo ha acumulado 20 veces más informes que el fármaco en comparación con mayor rango, que es el Rimadil, ¿sí? Y 3 veces más que el acumulado de los demás fármacos en un periodo de 20 años. El informe de expertos respalda firmemente una asociación causal entre Librela, y una destrucción articular acelerada. No deja ni discusión, no deja ni discutir, porque No. es muy contundente, ¿no? A ver, Zoetis, ¿qué nos dijo? Bueno, recordemos que este fármaco tuvo un gran éxito posterior a su lanzamiento. Zoetis informa recientemente una distribución mundial de 21 millones de dosis, lo que corresponde a 15.000 dosis diarias. Ese éxito inicial, pues obviamente se está viendo atenuado por estas nuevas preocupaciones con respecto a la seguridad del Beden-Benmab, y están amplificadas por la actualización de seguridad que ha hecho la FDA, por la cobertura de prensa negativa que esto ha tenido, por la investigación de la Comisión Europea sobre una posible conducta anticompetitiva de esta empresa, y por la difusión en redes sociales. Es por esto que la farmacovigilancia posterior a la comercialización debe hacerse de forma imparcial y rigurosa para que podamos saber realmente el perfil del riesgo y beneficio del medicamento. Bien, Avon. Bueno, el algoritmo bayesiano utilizado por la FDA vincula la exposición al fármaco con los eventos adversos, ¿sí? Ellos no utilizan estimaciones de prevalencia que se basen en cifras de venta, porque esto va a quedar, digamos, con una representación poco real. Entonces, así como se asume que las prostaglandinas juegan un papel de protección en la integridad gastrointestinal, de la misma manera se asume que el factor de crecimiento nervioso desempeña un papel fundamental en la reparación del hueso y el cartílago. Nosotros no podemos obviar las funciones biológicas que tiene el factor de crecimiento. Recordemos que él participa en el desarrollo, supervivencia, diferenciación de neuronas, ¿sí? Y de muchos otros tejidos, incluyendo estos. Entonces, una vez bloqueamos el factor de crecimiento con el anticuerpo, sí inhibimos de forma muy efectiva 2 formas de percepción del dolor, pero también podemos acelerar lesiones al suprimir su efecto benéfico, ¿sí? Estas afirmaciones recientes de eventos adversos raros o muy raros de Benmab se basan pues en una analogía similar que estima la FDA, perdón. Y dado los diversos papeles de este factor de crecimiento nervioso y la evidencia previa de osteoartritis rápidamente progresiva, las fracturas óseas subcondrales, luxaciones, traumáticas en humanos y animales, los eventos adversos son una consecuencia esperada. Sí, digamos que es una analogía, una inferencia lógica que estima el algoritmo de la FDA. Si suprimo dando el anticuerpo, voy a tener esta consecuencia. La FDA tuvo una hipótesis de que la osteoartritis rápidamente progresiva era exclusiva de humanos, y por esto ha enfrentado serias críticas por parte de múltiples expertos que hoy en día, pues como vemos, lo están refutando y muestran datos interesantes de respaldo. Te felicito, Nicole. Esta analogía que has hecho de lo que es destacando, ¿no? El comparativo del lado bueno de las prostaglandinas, ¿no? Que es la Sí, protección, sí, y sí, el lado bueno del factor, del ¿no? factor. De NGF, que cuando se inhiben generan los efectos, ¿no? Es muy, muy interesante el lado que corta de los dos lados, ¿no? Muy Total. bueno. Las afirmaciones. Bueno, las afirmaciones de seguridad en la hoja de datos inicial del producto estaba basada en la evaluación radiográfica de 5 beagles sanos. Presentaron erosión del cartílago leve en 2 perros, siendo la erosión una forma grave de patología, ¿sí? Recuerden que esto quedó minimizado de la forma en la que ellos ingresaron los datos. Y hubo negación por parte de Zoetis de presentar imágenes para poder aclarar esta discrepancia. Aquí hay un comparativo importante porque empresas como Janssen, Pfizer,
informaron de degeneración articular previa a la comercialización de sus anticuerpos antifactor de crecimiento. Y pienso que del mismo modo debió haberse hecho en la empresa veterinaria, ¿sí? Entonces, no solo lo notificaron de manera previa, sino que cuando la FDA les da una estrategia de mitigación de riesgos, ellos suspenden durante 2 años el uso de los productos, incluso uno de ellos sale y empiezan a generar unas estrategias bastante importantes. Bueno, vemos que aquí la FDA votó de manera favorable en reconocer que la osteoartritis rápidamente progresiva era un efecto secundario, exigiendo estrategias de mitigación de riesgo. Y, por ejemplo, empresas como Pfizer incluyeron 18.000 pacientes, 50.000 radiografías y 250 expertos, ¿sí? En comparación con los limitados ensayos clínicos de Zoetis previos a la comercialización de Bedinvedmat, que incluyeron 89 perros. Solo esos 89 recibieron más de 3 dosis y no se realizó ninguna imagen previa para detectar degeneración articular. Zoetis no pudo autodeclarar obviamente la destrucción acelerada por la falta de la evidencia, la falta de la imagen. Es por eso que debemos basarnos mucho en la vigilancia postcomercialización para determinar si los perros están experimentando esta patología articular adversa igual que le está pasando a los humanos y Oh, animales también de laboratorio que sean tratados con este tipo de anticuerpos. ay, ay, ay. Sigamos. Es como que seguir, es como que nos vamos embarrando. Es decir, Sí, cada total. diapositiva se va sumergiendo, ¿no? Adelante, Nicole. Bueno, la Wow. intención inicial de esta investigación fue publicar solo los 19 casos, pero ellos pensaron que cabía la posibilidad de que muchos de los casos con patología grave quedaran descartados como valores atípicos y que iban a quedar enmascarados por las experiencias tan positivas que se reportan con Bedinvedmat, porque todos sabemos en un inicio las respuestas pues fueron espectaculares, ¿sí? El daño del cartílago es en gran parte un daño irreversible y eso señala la gravedad del evento adverso asociado al anticuerpo. Entonces no podría, o sea, no podía quedar como algo subdiagnosticado, ¿sí? Ni Por eso leve, ampliaron claro. un poco, sí, minimizado, modificaron un poco el enfoque del estudio. El algoritmo bayesiano se centra en reacciones adversas medicamentosas que ocurran poco después del inicio del tratamiento, pero muchos de los eventos graves suelen presentarse en un largo periodo de latencia entre la administración del fármaco y la detección de eventos adversos. La mayoría de las reacciones analizadas por la FDA se presentaron durante la primera semana de la inyección, mientras que los casos de la osteoartritis rápidamente progresiva, tanto en humanos como en 13 de los perros, se presentaron 6 meses después, ¿sí? Entonces, por eso es que cambia un poco el enfoque final del estudio. Parte de las limitaciones que tuvo este paper fue la subjetividad asociada con el juicio de cada experto, obviamente, y de que la guía que entrega la FDA dice que la detección de señales adversas solo sirve como una herramienta para generar hipótesis, ¿sí? Ujú. Solo para generar Solo hipótesis. para generar Ujú. hipótesis. Es por Muy eso que bien. este es un estudio exploratorio para identificar posibles señales de seguridad, pero no puede proporcionar un perfil de seguridad completo, ¿sí? Recordemos, la guía no lo va a permitir. Destaca la debilidad también importante en el sistema actual de farmacovigilancia, yo diría puntualmente de farmacovigilancia veterinaria, la falta de terminología integral para poder capturar de forma más precisa los eventos graves. Recordemos que muchos, por no estar incluidos en el diccionario, quedaron minimizados como no graves. Y la ausencia del término de osteoartritis rápidamente progresiva como término diagnóstico en el diccionario veterinario llevó a la subestimación de muchos de estos reportes de eventos adversos. Sin un término específico se va a enmascarar la verdadera incidencia y la gravedad de esas reacciones adversas. Pero creo que se logra algo importante. A partir de esto se solicita de forma formal la inclusión del término osteoartritis rápidamente progresiva al diccionario y fue propuesta como patología articular que queda fuera de la historia natural de la osteoartritis. El panelista de la FDA que participó concluye o resume que todas las partes coinciden en que el uso de anticuerpos antifactor de crecimiento es muy eficaz, pero sí se asocia a una forma única de la osteoartritis rápidamente progresiva, ¿sí? Y yo pienso que debemos siempre asegurarnos que nuestras intervenciones terapéuticas no agraven
no agraven una afección de base porque sería pues bastante irresponsable. Y debemos aplicar estos anticuerpos, estas nuevas terapias con el mismo escrutinio en medicina humana. Es decir, si el producto tiene que parar cierto periodo de tiempo para incrementar el número de ensayos clínicos, se debe hacer. No debemos pensar solamente en un éxito de venta, ¿sí? Creo que aquí muestra que debe ser muy serio. 89 perros, 89 Ujú. perros. 89 perros versus los otros que presentan 18.000 pacientes en humanos, entonces creo que Wow, falta mejorar. falta mejorar. Ujú. Nicole, extraordinario. Colegas, ¿algún comentario? Gina, María, Luisa, Ale, Miguel, no sé, Armando, Edgar, Félix, ¿qué les ha parecido? ¿Algún comentario? Si lo sabían, si sabían de esto. Yo personal, sí, adelante, adelante. Quien levanta la mano. Vamos, Hola adelante. Martín, Gina, yo no sé bienvenida. si, vale, gracias. A mí este artículo me parece sumamente importante. Hace unos meses empezó a rondar por ahí, estuvimos hablándolo con una colega que hace neurología, pues porque recientemente lo venimos utilizando y no vemos este tipo de signos clínicos, ¿no? O sea, claro, yo no hago ortopedia, ella hace neuro, pero no los estamos viendo. Y no sé si es por cantidad de pacientes que no los vemos o por algunas otras situaciones. Voy a ser muy puntual. En la, para mí el prospecto dice que es para la osteoartritis, ¿cierto? Así que yo no lo utilizo en un caso diferente, pero tengo colegas que lo están utilizando para situaciones diferentes de control de dolor. No sé si esto viene exacerbando este tipo de alteraciones, teniendo en cuenta que el artículo tampoco menciona mucho en algunos casos como los inicios de terapia, ¿no? A mí me llama mucho la atención una tabla que aparece en donde hay un paciente de 2.5 años. Sí. A mí eso me suena como que se le administró de una forma indiscriminada y sabemos que puede llegar a pasar. Y lo que dice la doc Nicole es muy cierto, no solamente en el momento que se debe parar la producción de un medicamento para hacer evaluaciones, sino también regular la medicación, porque está muy indiscriminada. Yo tengo un paciente al que se le dio una única dosis y se le indicó una única vez este medicamento porque llegó básicamente sin poderse mover y se le indicó como terapia de rescate para el control de dolor, continuar en fisio. Como pasa en muchos casos, desaparecieron 6 meses y vuelven y le llevan dando libre las 6 meses, sin ninguna otra fórmula. Pero es que así se lanzó inicialmente en Europa. De hecho, yo tenía conocidos que decían, no, pero el perro de mi sobrino, mi hijo que vive en España, va una vez al mes al veterinario y con eso le controlan. Esa fue la difusión inicial, ¿cierto? Era facilitar gran parte de las terapias. Entonces sí se llegó Claro, de pronto a un uso desmedido. Doc, eso, Sí, sí, adelante, adelante María. sí, o sea, pues es que hay mucha controversia en el tema, pero entonces, o sea, entonces, sí se puede usar para los temas de osteoartritis y no para los temas de control del dolor, ¿o cómo? Porque, por decir, yo tengo dos pacientes que uno sufrió una fractura gravísima en el fémur y si no le pongo librela, el perro no se mueve. Y el otro es un San Bernardo de, no sé, 60 kilos, que tiene osteoartritis y pues se la pongo, sí, una vez al mes y a veces no tan seguido porque luego no lo pueden traer, vive hasta Michoacán. Y bueno, las veces que cuando el tiempo que no toma, que no se le inyecta librela, pues se vuelve a caer, no camina, está tirado, ya sabes. Entonces, bueno, pues creo que, no sé, el uso desmedido en que lo quieran usar como analgésico está totalmente erróneo, ¿no? O sea, sí debería de como solo, como dice la doctora, como solo en casos donde sí sea por imagen o diagnosticado, no sé, que realmente sea un tema de osteoartritis degenerativa, supongo. Vale.
Y además Claro, porque en estos casos los puedes ir evaluando con la imagen, o sea, ver qué progresión está teniendo la enfermedad articular. En ese caso sí vas a ser como la directriz de ese tratamiento. sí, exacto. O sea, yo creo que la vigilancia viene de parte de nosotros. Sí. Ser muy consecuentes con lo que está indicado el producto. Es que el producto no dice control de dolor, dice Ujú. específicamente para qué está hecho. Osteoartritis, sí. Osteoartritis. Hay un paciente que ya falleció por un osteosarcoma y una de las exclusiones es un golden de peso, porque pesaba 42 kilos más o menos. ¿Hasta qué punto va a poder caminar con sus tres miembros? Porque esa es una exclusión para mí, amputar o no un paciente. Venía con un tema articular degenerativo, así que su ortopedista le colocó una dosis de Librela, efectivamente. Y el perrito empezó a mejorar. Ok, hagamos la amputación y manejamos el tema desde fisioterapia. Ujú. Se llevó muy bien, 8 meses y falleció por metástasis por el osteosarcoma. Pero ¿hasta qué punto el rescate para el control de dolor de esa patología articular propiamente dicha es la que debemos llegar a controlar con ese medicamento que está diseñado es para eso exclusivamente? Es que tiene receptores para el control de dolor. O sea, si inhibimos el dolor, pues va a controlar el dolor, pero es muy desde nuestra práctica el poder definir hacia qué paciente va a ir dirigido. Yo sé que en un paciente con osteosarcoma que tenga dolor, pues se lo voy a colocar y seguramente no voy a alcanzar a ver los efectos negativos que tiene el Librela. Es que había un paciente con 20 dosis. Ujú. 20, Yo, 30 dosis eran exagerados. es que 30 son dosis. exagerados, o sea, Y son pacientes adultos jóvenes, sí, adultos en edad media. tienes otras opciones para tratar de controlar el dolor. O sea, una cosa es un rescate y vas viendo cómo le controlas la patología, pero otra cosa es que le manejemos solamente este medicamento para levantarlo. Pues en algún momento se va a destruir alguna otra articulación y vamos a tener alguna otra alteración. Es lo que yo pienso y yo pienso que hay mucho sesgo, perdón, también con el estudio, porque es como, es malo, produce tantos efectos, pero yo creo que también hay que ir más como hacia qué paciente se estaba dirigiendo y cuál fue el actuar y proceder de nosotros como médicos. Y una pregunta, gracias, Nicole, María, y todo, tenemos distintos colegas. ¿En qué caso, viendo esto, primero preguntarles si tenían conciencia de esta situación, si sabe de estos efectos, y en qué casos entonces podríamos usar este anticuerpo monoclonal? ¿Qué creen ustedes? Así como para unificar algún tipo de criterio. ¿En qué caso lo usarían? Doc, Sí. pues como dice el prospecto, ¿no? O sea, en casos de osteoartritis. Sin embargo, pues por ejemplo, esa de tepeleo, que ahora hay muchos casos, ¿no? De tepeleos, pues como dice, en ese caso que antes no presentaba nada y después tuvo esas Ujú. reacciones en el hueso. Entonces la pregunta sería, ¿fue por la cirugía que tuvo osteonecrosis y posteriormente el efecto adverso por el Librela o o tuvo, bueno, en ese caso, un efecto adverso? Entonces ahí pues habría que estudiar un poco la situación. Yo he tenido dos pacientes de tepeleo que uno definitivamente, a pesar del Simalgex, a pesar del Flexadin, a pesar de todos los suplementos que quiera, el perro no apoyaba la pata a 3 meses de la cirugía. Y entonces se le puso Librela durante 3 aplicaciones y el perro está como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que la unificación del criterio sería sí o sí cuando tiene osteoartritis degenerativa, un asterisco, o tal vez si después de para una rehabilitación postquirúrgica, si no tiene osteoartritis previa. Perfecto. Nicole, y después la cantidad de dosis, ¿no? Tal vez Claro, Dosis muy limitar la elevada. cantidad de dosis. claro. No sé qué opinan los otros colegas. No sé si quieren.
les cambia un poco el manejo, haber escuchado, visto, leído este trabajo. O sea, después, por lo pronto, eh, en A otros, mí me deja, sí, sí, a mí me ayuda como a tener en cuenta ese tipo de posibilidades. Algo que yo debo entrar a vigilar como médico y poner la alerta en el tutor. Hay algo que yo siempre les digo a los propietarios, porque claro, hacemos oncología, todos los medicamentos pueden generar efectos secundarios. Y yo les digo, todos los medicamentos, es que el, paracetamol tiene un montón y nadie lo lee. ¿Cuántas personas pueden desarrollar una patología, un efecto secundario del paracetamol? Pues baja. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios o pueden llegar a desarrollar un efecto secundario. De nosotros está la vigilancia de ese posible efecto secundario en ese paciente susceptible. ¿A totalmente. Y cuántos? en ser muy cautos en las indicaciones, ¿sí? No ponerlo que porque está de moda, porque tiene un gran éxito en el mercado, entonces incluyámoslo en todo tipo de pacientes, no ser muy objetivos a quién se le está indicando, ¿sí? Que ya hayamos escalado otras estrategias terapéuticas, como comenta la doctora María, si no resultaron, ya las escaló todas, bueno, vamos al anticuerpo y vemos hasta qué punto lo puede seguir manejando, ¿sí? Individualizar un poco más este tipo de terapias. Muy bueno. Aquí Edgar comenta, dice que todo en exceso es malo. Una pregunta, Nicole, China, que sé que han leído y releído el paper. ¿Ustedes creen que estos efectos adversos tienen que ver con la cantidad o con el mecanismo de acción? Es que es Dale difícil. tú primero, doctor. A mí me parece difícil porque sí hubo casos que de verdad, o sea, cuando reportan 20 a 30 dosis, o por ejemplo, el caso donde reacciones de la primera dosis y lo llevan a 15, yo digo, ¿y qué necesidad si presenta reacción 3 semanas después? Debieron haber suspendido. Sí, me parece que ahí no individualizaron para nada las necesidades y las complicaciones que estaba teniendo este paciente. Debieron haber sido un poquito más objetivos. Entonces, Pero no en sé, yo líneas creo que el número de generales, dosis, si tú das 3 o 4 meses, un ejemplo, ¿crees que la probabilidad sería menor que lo que vemos en el trabajo? Que hay, creo que sí puede ser, por los pocos casos que he conocido, creo que sí puede ser la opción, ¿sí? Manejarlos de forma más medida hasta buscar otra solución, ¿sí? Tener otro Perfecto. tipo de solución, bueno, o fue a cirugía, o tiene apoyo con fisiatra, con acupuntura, bueno, en fin, sí. Excelente. Muchísimas gracias. No sé si quieren, Nicole, si quieres tener la última palabra como para los que vean grabadito para nosotros y luego para que lo disfruten los colegas tutores, porque esto queda en la web, en YouTube, y bueno, aquellos que lo quieran ver, está disponible. No sé, Nicole, si quieres cerrar, cómo por lo pronto desde el punto de vista de la oncología, ¿crees que es este anticuerpo monoclonal una herramienta en el caso del manejo del dolor paliativo en el paciente oncológico? ¿Cómo lo ves? Sí, sí creo que es una herramienta, pero lo que les digo, o sea, debemos usar todo el abanico de la estrategia multimodal en el manejo del dolor antes de llevarlo a esto, ¿sí? Porque si de manera secundaria yo tengo una lesión en una extremidad contralateral, yo lo que hago es limitar calidad y tiempo de vida en ese paciente. Entonces debemos ser muy, muy cautos en el uso. O sea, no lo descalifico, lo tengo presente, pero creo que lo dejaría dentro de mis últimas opciones terapéuticas. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicole. Ya saben, estamos disponibles, todo lo que es Clatop en las páginas, en las redes sociales y en info. Y aquí la parte de youtuber, si ustedes pueden dar like al videíto, hacer los comentarios, qué les pareció, si tenían esta información, si no la tenían, comentarios de los que estamos haciendo ustedes cuando ustedes lo vean, pueden comentar y ahí queda como pendiente esta discusión que es muy interesante y como ven ahí la flechita, compartirlo es muy bueno. Recuerden que Y de hecho creo Sí, que hay algo sí. bueno que se logra a partir de este paper, es que cambia un poco la ficha del producto, ampliando la descripción de efectos secundarios y deja en línea abierta para que nosotros notifiquemos tanto a la FDA como a Zoetis. Entonces nos están invitando a ser más proactivos con todas estas notificaciones. O sea, no lo hagamos por redes sociales, no, nada Ah, de muy fake news, bueno. seamos serios, o sea, reportes puntuales de tipo de lesiones. Sí, hubo una modificación en la ficha y creo que nos invitan es a eso.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a leer felicitaciones. A ver, vamos a ver. Felicitaciones, Nicole. Muchas gracias, médicos, por compartir el conocimiento. Sus conocimientos, dice Iván. Saludos, doctora María, dice Iván. Alcántara. Y Luisa dice, claro, lo importante siempre es individualizar al paciente para la mejor opción. Todo exceso es malo, como mencionaba Edgar Jair, lo mencionó. Excelente, dice Félix Ángel. Muchas gracias por la información, doctora. Y muchas gracias, Doc Nicole, dice Gina. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima grabación y después en los videitos, que es una forma de incorporar información, estar actualizados en el caso del video de YouTube y en todo lo que hacemos en Clatop. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Gracias, Gina. Gracias, María. Gracias a todos los colegas. Bye, bye. Chao. Chao, Bye, chao. chao. Bye.